cardiovascular favorezcan estados protrombóticos y efectos vasculares nocivos. Y de hecho, los valores de proteína C reactiva va a ser un predictor de aterosclerosis importante. O sea, el hecho de que se encuentren cantidades altas de proteína C reactiva dice el riesgo de formar aterosclerosis. Bueno, ahora, hablando de las consecuencias en sí de la aterosclerosis, vamos a ver que pues esto va a afectar en especial aorta, carótida, ilíaca, arterias coronarias y popliteas. Y por lo tanto, el hecho de que exista un ateroma va a llevar a enfermedades cardiovasculares. Y de los pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, el 60% tienen resistencia a la insulina. Entonces, pues bueno, vemos que la placa de ateroma puede estar interfiriendo con la luz vascular y por lo tanto crear una estenosis parcial, o puede disolverse el trombo y así crear isquemia en ciertos órganos y por lo tanto puede formar infarto al miocardio, infarto cerebral, aneurismas aórticos y enfermedad vascular periférica. Y pues bueno, vamos a ver que tomando en cuenta todos los factores de riesgo que ya mencionamos, el hecho de que exista la resistencia a la insulina va a formar pues sí, o sea, una predisposición para esas enfermedades cardiovasculares y de hecho el hecho de que un paciente sea insulinoresistente va a dificultar el tratamiento de dichas enfermedades cardiovasculares, o sea, va a hacerlo más difícil el hecho de que exista este estado metabólico. Bueno, hablando de otros efectos que hay de la hiperinsulinemia compensatoria que se presenta en estados de resistencia a la insulina, vamos a ver que, bueno, va a estar en sí todo relacionado. El hecho de que normalmente se presente un aumento de la masa del tejido adiposo va a producir unas sustancias que modifican la resistencia periférica, que es el angiotensinógeno, que es precursor de la angiotensina 2, como vimos en la clase pasada, o sea, lo que interviene en la angiotensina 2. También va a liberar leptina. Esta hormona es muy importante porque vamos a ver que en estados de resistencia a la insulina y que haya hiperinsulinemia compensatoria, va a haber un incremento de la activación del sistema simpático y esto va a estar causado por la leptina a nivel hipotalámico. Y vamos a ver que también va a haber una disminución de otros factores, por ejemplo, la adiponectina. Esta hormona tiene efectos beneficiosos porque es la que crea una homeostasis de la glucosa y el catabolismo de los ácidos grasos. Esta va a estar disminuida. Y pues bueno, en general vamos a ver que, como les dije, va a estar relacionado en que la insulina va a crear un aumento de la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal renal y por lo tanto va a haber una alteración en lo normal del sistema renina-angiotensina. Y pues bueno, para tratar este efecto de hiperinsulinemia y específicamente la hipertensión, pues las guías internacionales recomiendan que en pacientes que presenten síndrome metabólico se utilice una monoterapia inicial con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinógeno 2, angiotensina 2, perdón, antagonistas de los receptores de AT1 para angiotensina 2 o bloqueantes clásicos. Y no se recomienda para nada la utilización de betabloqueadores o diuréticos de dosis altas, ya que estos se asocian con aumento de peso, y alteraciones de la sensibilidad a la insulina. Estos son los que no están recomendados, betabloqueadores y diuréticos. Bueno, ahora hablando sobre en sí el efecto que tiene la insulina y el estado de resistencia a la insulina en el corazón, vamos a ver que tiene efectos tróficos sobre el miocardio y esto puede llevar a una hipertrofia ventricular. Entonces, vamos a ver que
que esta hipertrofia está hecha porque... Ay, perdón, esperen, me perdí. Ok, bueno, o sea, el hecho de que exista la insulina va a afectar estos factores tróficos, o sea, va a afectar al cardiomiocito porque va a crear una hiperplasia de fibroblastos y como hay una disfunción endotelial, pues por eso se produce la hipertrofia ventricular. También vamos a ver que aparte de estos efectos de la hipertrofia ventricular, la insulina cambia las funciones hemodinámicas del corazón, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Eso está relacionado a lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ya que hay un aumento del sistema simpático. Bueno, ahora hablando del tratamiento, como con muchas enfermedades metabólicas, el mejor tratamiento empieza desde la prevención y se debe actuar más con el paciente sobre sus cambios de estilo de vida. En especial en los estados de resistencia a la insulina es importante que se aborde desde esto para que no evolucione a una enfermedad cardiovascular. Pero bueno, una vez que ya está establecida la aterosclerosis, en sí no hay un medicamento específico que se pueda tomar. Algunos medicamentos que se recomiendan son los que disminuyen los niveles de colesterol, como las estatinas. Ahorita les enseño un diagrama de cómo se toma este tratamiento. Y pues bueno, en algunos pacientes puede reducir la progresión, o sea, que se sigan formando más placas de ateromas y también disminuye el riesgo de ruptura o erosión de las placas ya presentes. Y pues esto es importante para que no se produzca un infarto al miocardio o una enfermedad cerebrovascular. También vamos a ver que hay otros tipos de tratamiento que puede ser utilizado, que es la aspirina. Este se recomienda en pacientes para disminuir el riesgo de trombosis dentro de las arterias coronarias o que una lesión aterosclerótica se rompa o se erosione. Y bueno, esto ya es como de otro tema, pues porque esos pacientes ya tienen problemas como angina de pecho y pues esos ya los hemos visto en cardio como el tratamiento de eso. Y ya de forma muy avanzada, estas lesiones coronarias pueden tener de tratamiento quirúrgico, que es la angioplastía coronaria percutánea o una cirugía de revascularización coronaria. Y en este algoritmo, pues bueno, vamos a ver que tenemos grupos de pacientes con aterosclerosis que se van a beneficiar del tratamiento con estatinas. Aquí vamos a ver que, pues bueno, se debe escoger los pacientes que se puedan usar ese tratamiento de estatinas y vamos a ver que pueden ser de gran intensidad o de moderada intensidad. Estas dependen de la edad de paciente, o sea, en pacientes mayores de 75 años no se recomiendan estatinas de gran intensidad, se recomiendan más estatinas de moderada intensidad. Y ya hablando de pacientes que tengan diabetes tipo 1, vamos a ver que el tratamiento es de gran intensidad. Ahorita vi que preguntaron en el chat de que a qué se refiere. Esto está dicha acá, o sea, es dependiente de la dosis, o sea, de si es la intensidad. Por ejemplo, una intensidad alta sería que la dosis diaria es más del 50%, y en las dosis moderadas se reduce, o sea, más bien, lo expliqué mal, o sea, que es dependiente de cuánto van a afectar las concentraciones de LDL. O sea, las que tienen concentraciones altas van a reducir 50% de los LDLs y las que tienen moderadas van a reducir del 30 al 50 de las concentraciones de LDL. O sea, es dependiendo de qué tan potente es su acción, por así decirlo. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Me dejas compartir pantalla, Raúl?
¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok. Bueno, y como último tema, vamos a concluir con mecanismos moleculares del daño tisular de la diabetes mellitus. En este tema nosotros vamos a ver un resumen o... Ay, alguien abrió en el chat. Te preguntan, Ana Karen, cuál es la relación intensidad-precio y cómo afecta el apego al tratamiento. Bueno, la verdad no chequé como los precios que hay como para el público general. No sé si eso nos lo pueda decir el doctor. La verdad no investigué como que precios del tratamiento. Yo creo que no está el doctor. Sí está, yo creo, pero creo que no funciona su micro. Puso el doctor en el chat que eso se puede ver en tratamiento de dislipidemias. Ok. O sea que eso lo vamos a ver después. Bueno. Ok. Bueno, entonces les decía, este tema va unado a muchas de las cosas que vimos durante todo este mes. Y bueno, empezamos. Bueno, entonces, para resumir esto, ¿en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en que la diabetes mellitus causa un estado de hiperglucemia crónica. A partir de aquí nacen todos los mecanismos que vamos a ver. Podemos dividir los mecanismos en dos grandes grupos que van a llevar a un tercer grupo, que sería el primer grupo, sería la glucotoxicidad, que es llevada a cabo por ese exceso de hiperglucemia directamente y a través de la vía de los polioles, la glucosilación de proteínas, la activación de la proteína sinasa C y la vía de las exosaminas. Por otro lado, tenemos la lipotoxicidad, que si bien recordamos, la glucosa está muy relacionada con el metabolismo de los lípidos y pues por eso que se toma en cuenta aquí. Y estos dos mecanismos a la larga nos van a llevar a un estrés oxidativo, a un estado de oxidativo en el paciente, que es el estadio final que nos va a causar esta patología que es la diabetes. Bueno, empezando pues con el proceso de glucotoxicidad con su primer mecanismo, que los descritos en las referencias son 4 los principales que les mencioné. Empezamos con este primero, que es la formación de productos de glucosilación avanzada, AG. Y bueno, estos se forman a partir de los derivados precursores de carbonilo de la glucosa, como lo son el glioxal, metilglioxal y 3-desoxiglucosona, perdón. Estos tres se producen de manera fisiológica, más el glioxal. Pero ¿qué ocurre? A nosotros al tener hiperglucemias muy crónicas, pues estos metabolitos se van almacenando, se van produciendo de manera excesiva. Y estos al producirse de manera excesiva se unen por sí solos sin la necesidad de reacciones enzimáticas a los grupos aminos de las proteínas, principalmente las que se encuentran en endotelio. Al suceder esto, se forman los AGEs, que son productos de glucosilación avanzada. Ahora, estos AGEs se unen a sus receptores que se les denomina RAGE y estos se ubican precisamente en las células inflamatorias, en el endotelio y en el músculo liso. Al estar ahí sus receptores, a su unión, esto provoca una liberación de citocinas proinflamatorias, como lo hemos visto en otros procesos anteriormente. ¿Y esto qué ocasiona? Bueno, ocasiona la liberación de factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento endotelial vascular, interleucina 1 principalmente y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Esto qué nos ocasiona? Pues nos ocasiona un ambiente proinflamatorio que si ahorita retomamos un poquito, es propicio para ocasionar una aterosclerosis, por ejemplo. Ahora, hablando después de endotelio precisamente, al haber un ambiente proinflamatorio, se tiene una actividad más procoagulante, un estrés oxidativo mayor y la formación de enlaces cruzados. ¿A qué se refiere esto? Si recordamos los productos de glucosilación avanzada, se unen a las proteínas de membrana, como lo es el colágeno, y desvirtualizan su conformación de proteína, y esto ocasiona un proceso inflamatorio y un escape de líquido al tercer espacio. Y estos son elementos que propician una aterosclerosis, por ejemplo.
Ahora, este fue el proceso que es llevado a cabo por los AGE. Hablando ahora de la vía de la hexosamina, nosotros tenemos, si recordamos la glucólisis, nosotros tenemos un paso en el que se forma glucosa 6-fosfato y a su paso hay formación de fructosa 6-fosfato. Ahora, hablando de un proceso de hiperglucemia crónica, la glucosa en muchas de las ocasiones, como lo vamos a ver también en la vía de los polioles, pasa a sorbitol, pero también pasa a fructosa. Y esta fructosa 6-fosfato en muchas de las ocasiones pasa por la vía de la hexosamina hacia UDP-glucosamina. Esta glucosamina es un producto ya glucosilado y es muy afín a las proteínas que también se encuentran en la membrana basal. Y esto ocasiona más glucosilación de proteínas. También hay que tomar en cuenta que el UDP-glucosamina es un señalizador que va directamente a las moléculas reguladoras del proceso de transcripción. Va hacia los transcriptores y regula a la positiva citocinas proinflamatorias. Por eso, al haber altas cantidades de glucosamina, hay expresión anómala de factor transformante beta y factor activador de endotelial o activador del plasminógeno 1. Ahora, recordar que también todos estos procesos glucolíticos o de esta vía de la glucosa están unidos y el aumento de la fructosa 6-fosfato incrementa el gliceraldehído 3-fosfato, que recordamos que este es uno de los metabolitos de la glucólisis. Pero este gliceraldehído 3-fosfato, al haber en altas cantidades, ocasiona toxicidad en la célula y se tiene escrito que este es un señalizador que activa a las 4 vías de la glucotoxicidad que estamos viendo en este momento. O sea, como quien dice, es una vía que propiamente se retroalimenta positiva, a la positiva. Ahora, hablando del diacilglicerol, bueno, igualmente tenemos un periodo de hiperglucemia muy alta, muy crónica. Aumenta el diacilglicerol, que es uno de los metabolitos, y por tanto aumenta la proteína sinasa C, ya que actúan en conjunto. Al haber más diacilglicerol, molecularmente, la señalización hace que se produzca más proteína sinasa C. Y esta proteína sinasa C hay varias subunidades, pero las específicas de este tipo de vía que estamos viendo es la alfa y la beta. La beta actúa directamente en el endotelio y esto ocasiona también una transcripción excesiva de proteínas como lo es el factor transformante beta, el factor endotelial, factor de crecimiento endotelial vascular, el activador del plasminógeno 1 y a la baja hace que haya una transcripción menor de las enzimas encargadas de producir óxido nítrico. Por lo tanto, si vemos todos estos factores, incrementan que haya una microangiopatía en estos pacientes. Entonces, les decía que la proteína sinasa C altera la transcripción de los genes codificadores, por ejemplo, también de la fibronectina y del colágeno 4. Y de igual manera, esta proteína sinasa C, beta, estimula la producción de tromboxanos dispuestaglandinas al estimular la fosfolipasa 2 en el endotelio. Y bueno, si vemos, todos estos procesos están aunados y todos confluyen en que terminan en que dañan el endotelio. Y por último, en esta vía de la glucotoxicidad tenemos la vía de los polioles, en la que se menciona que tenemos una hiperglucemia intracelular. Y como enzima tenemos la aldolasa reductasa que se encuentra regularmente o fisiológicamente en la célula de manera normal, pero al haber una hiperglucemia intracelular, esta convierte la glucosa a sorbitol. El sorbitol se acumula tanto que se pasa a otra vía y se produce fructosa, por ejemplo. Pero si recordamos, al haber acumulación de sorbitol, ¿qué pasa en el cristalino? Se opacifica, ¿sí? A la larga el cristalino se opacifica a consecuencia del sorbitol. Pero el problema aquí principal con el sorbitol no es ese, sino que el sorbitol, al haber exceso de sorbitol, se metaboliza a fructosa, como les menciono, pero para su proceso necesita un cofactor, como lo es el NADPH. Entonces, al haber pase de sorbitol a fructosa, se utiliza muchísimo el NADPH. Por lo tanto, hay un agotamiento. Y esto, si recordamos que estos cofactores son reductores, al haber un agotamiento de esto, evita que el glutatión reductasa lo utilice.
que es otra enzima, pero esta es una encargada de producir glutatión reducido. Si recordamos, el glutatión reducido es un fuerte antioxidante que el organismo produce fisiológicamente. Entonces, la fructosa robó ese cofactor, ese electrón, para producir el glutatión. Por lo tanto, el organismo se está quedando sin procesos antioxidantes debido a la pérdida de ese cofactor. Y esto nos lleva a que haya un proceso de estrés oxidativo debido a la falta de estos mecanismos antioxidantes. Les resumo pues en estrés oxidativo. Los radicales libres que se generan son a partir de hiperglucemia. ¿Por qué? Porque estos procesos son a partir de la mitocondria, en el que hay reducción incompleta del oxígeno en la fosforilación oxidativa. Los principales radicales que se producen es el superóxido, ese es el número 1. Y después le siguen, por ejemplo, el H2O2 y el hidroxilo. Bueno, ¿qué pasa? Entonces les digo, todos estos procesos que vimos de glucotoxicidad aumentan la probabilidad, o más bien generan estrés oxidativo. Y estos a su vez, ¿qué efectos tienen sobre las células? Pues bueno, hacen que ocasione una apoptosis celular, un daño en el ADN a largo plazo. Entonces, al haber, como les digo, al haber por una parte estrés en la célula, también estos mecanismos de glucotoxicidad hacen que haya antioxidantes ausentes. Por lo tanto, aumenta más el estrés oxidativo. Y la hiperglucemia, como les digo, otro de los mecanismos que ocasiona es inhibir la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y por lo tanto se acumula gliceraldehído 3-fosfato, que si bien lo dijimos ahorita, activa de nuevo las otras 4 mecanismos de glucotoxicidad y es un círculo vicioso. Ahora, hablando de, bueno, eso ya lo mencionamos. Okay. Y aquí es un resumen en una gráfica en el que vemos las 4 vías principales. ¿Cómo pongo un puntero aquí? Ya ve. ¿Sí se ve mi puntero? Sí, ¿verdad? Bueno, hablando de las 4 vías, de la primera de la glucosilación de las proteínas es la que vemos en rojo, que les digo, el metilglioxal es el principal metabolito que genera un rasgo irreversible genéticamente y ocasiona, por ejemplo, aquí nos dicen nefropatía y neuropatía. ¿Por qué este tipo de patologías? Porque todas tienen que ver con el endotelio, ¿sí? Con la membrana basal de ese endotelio que se daña, por ejemplo. La activación de las vías del sorbitol, que está en azul, en el que se acumula sorbitol y después fructosa y genera esa retinopatía por el exceso de sorbitol. Y la vía de las exosaminas, que dijimos pues que se genera un exceso de glucosamina, y la glucosamina 6-fosfato tiene un efecto directamente en la generación de daños en los factores de transcripción, y en proteínas cambian la expresión génica de proteínas encargadas por ejemplo, de la homeostasis del endotelio. Y la activación de la proteína sinasa C, que es la vía verde, vemos que hay una acumulación de acilglicerol, y esto ocasiona una acumulación de la unidad beta de la proteína sinasa C, que a su vez estimula la producción de fosfolipasa 2 y genera cambios en la respuesta del endotelio, por ejemplo, la angiotensina 2 por su daño, bueno, por la acumulación de prostaglandinas, por ejemplo, y tromboxanos. Y pues si vemos, todo termina en un daño al endotelio. Por último, tenemos este mecanismo extra que es el de la hipotoxicidad. Hay una hay una hipótesis hecha por un científico que se llama Randall, y la hipótesis se llama hipótesis de Randall, que es la más aceptada hasta el momento y que ha tenido algunos cambios, pero pues es la principal, que es el mecanismo de la hipotoxicidad, sea cual sea la causa. En este caso pues es diabetes mellitus, la causa de que haya un exceso de lípidos, un exceso de ácidos grasos y ocasionan hipotoxicidad. Entonces vemos que hay un exceso de ácidos grasos, hay un aumento del gradiente de NADH, NAD+. ¿Qué significa esto? Que hay un desbalance en el paso de electrones a través por ejemplo, de procesos que vimos ahorita. Y esto ocasiona que la mitocondria no tenga el sustrato para utilizar y empieza a generar superóxido, por ejemplo, y esto ocasiona un estrés oxidativo en la célula.
que a su vez esto ocasiona, por ejemplo, la inactivación de PD y PFK1, los cuales, si recordamos, son enzimas encargadas, por ejemplo, en ciertos procesos de la glucosa, y esto ocasiona la relación de glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, si vemos ahorita, es uno de los metabolitos encargados de hacer un checkpoint, como quien dice, un paso, sí, un checkpoint en cuanto a la glucólisis, por ejemplo. Cuando hay un exceso de se satura esa vía de la glucólisis, por ejemplo, y se pasa a una vía de lípidos, que es la beta-oxidación. Entonces hay una beta-oxidación compensatoria, pero esta pues obviamente se rompe, hay un desequilibrio por el exceso de lípidos que hay, no se puede mantener siempre de esa manera, y actúan tres vías, que es la vía de la ceramida, la vía lisosomal y la vía del estrés del retículo endoplasmático. En resumen, la vía de la ceramida, por ejemplo, es la activación, aumenta la actividad de la serina palmitoiltransferasa, que si recordamos, esta es una enzima que se encuentra dentro, en la membrana interna de la mitocondria, y es encargada del proceso de generación de las ceramidas, que si bien no son en cantidades normales, no son tóxicas, pero cuando tenemos un exceso de ácidos grasos, pues se generan muchísimo más ceramidas, y estas ceramidas inhiben BCL2, que si recordamos, por ejemplo, en patología, el BCL2 es un encargado de que no haya muerte celular, y al estar inhibida, pues hay una apoptosis celular. Esa es una de las consecuencias de la lipotoxicidad. La vía lisosomal, por ejemplo, nos explica que al haber exceso de ácido oleico y palmítico, que son secundarios al haber un exceso de ácidos grasos, aumentan estas a su unión, aumentan la permeabilidad de los lisosomas, de la membrana de los lisosomas. Y si recordamos, pues dentro de los lisosomas hay enzimas, y al liberarse, por ejemplo, la catepsina B, esta tiene una unión a BATS, que si recordamos, BATS es una proteína encargada de ocasionar la apoptosis celular. Entonces, si vemos, todo termina en una apoptosis celular en cuanto a la lipotoxicidad. Y por último, el estrés del retículo endoplasmático es una vía adaptativa al estrés que, si bien les digo, a la cronicidad se ve saturada, se ve superada, y los metabolitos de ácidos grasos y las ceramidas que quedan activan la muerte celular a partir de otras proteínas señalizadoras dentro de la vía de la muerte celular, como lo es IRE1, ATF6 y PERT. Y aquí les traigo este esquema que nada más nos muestra, por ejemplo, el aumento de ácidos grasos. Se van hacia la vía ahí viene la serina palmitoiltransferasa, entran y se generan en el retículo endoplasmático, por ejemplo, ceramidas. Pero al haber exceso de pues, estos escapan y activan, por ejemplo, la vía de la señalización del citocromo C a partir de la inhibición de BCL2. También hay una liberación de enzimas lisosomales, como lo vimos, y estos liberan sus enzimas que generan una apoptosis celular a partir de las caspasas. Y pues en resumen sería todo de lipotoxicidad. Y con esto terminamos. No sé si hay alguna duda. Seguiría. Okay. A lo mejor quizá hubiera sido importante aumentar un poquito las consecuencias de la glucosilación enzimática de proteínas en la génesis de algunas complicaciones, ¿no? Como son las alteraciones estructurales en la membrana basal y sus consecuencias en la difusión de oxígeno y otros nutrientes y otras moléculas, porque es una colágeno alterada por la glucosilación enzimática de proteínas y tiene que ver ahí un poquito con la función de membrana basal, por ejemplo, en el glomérulo. La glucosilación enzimática de la hemoglobina y su diferente curva de disociación de oxígeno y varias cosas. Está bien, lo de la lipotoxicidad es muy importante entender el papel de los ácidos grasos libres aumentados dentro de la célula, porque hay que recordar que la mayor o la dislipidemia que mayor frecuencia tiene asociado a resistencia a la insulina, ¿cuál es, Jason? El mecanismo más... Es que no lo escuché, doctor. No, ¿cuál es la dislipidemia que mayormente se asocia a la resistencia a la insulina? Dislipidemia. Ya lo habíamos comentado varias ocasiones, 2 ocasiones cuando menos.
Bueno, es el aumento de triglicéridos y disminución de HDL, ¿verdad? Entonces, Ok. Sí, por sí lo eso es entendí. importante entender por qué existe esto de la hipotoxicidad. Muy bien, adelante con el siguiente tema. Sí, ya vamos. ¿Ahí ya ven mi pantalla? Ya. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenos días compañeros. Vamos a continuar con el siguiente tema que es clasificación y diagnóstico de diabetes. El equipo está conformado por Fernanda Rivera, Aranza Cervantes, Fernanda de la Torre